Gracias por atendernos. Buenas noches. Muy buenas noches, estimado Enrique, Nardi. ¿Cómo están, querida audiencia? Un gusto de estar con ustedes. Bien, a ver, tenemos unas fotografías donde usted tuvo la oportunidad de compartir con el Papa Francisco, incluso antes de que él fuese nombrado Papa, ¿correcto, Padre Mateo? Muy bien, esta fotografía hace alusión a mi encuentro con el Papa en el año 2019 en el Estado del Vaticano. Yo estaba entonces en Roma haciendo mi tesis doctoral, pero yo viví en Buenos Aires, en Argentina, durante 12 años. Y ahí vemos en la imagen en este momento una foto de unos 25 a 30 años antes. Y entre una foto y otra, como ven, hay una gran diferencia en ambos. El Papa, entonces Jorge Bergoglio, fue elegido obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Buenos Aires en el año 1992. Yo llegué a la Argentina en el año 1989. Así que fue después mi arzobispo desde el año 1998 hasta el 2002 que viví en Buenos Aires. Qué experiencia, ¿no? Qué privilegio que ha tenido el Padre Mateo de compartir con el Papa Francisco. Usted me decía, hay un decálogo, ¿no? Un decálogo es más o menos una especie de 10 mandamientos que pueden ser más o menos, ¿no? Del Papa Francisco. Cuéntenos sobre ello, por favor, Padre Mateo. Sí, a la hora de decir quién es el Papa Francisco, ¿no? Desde mi percepción, yo quisiera decir que en primer lugar hay que considerarlo como un hombre de Dios, ¿no? Si algo es un papa, es un hombre de Dios. Y como él mismo manifestaba muchas veces, sobre todo un hijo de Dios Padre. Bergoglio tenía esta consideración de ser sobre todo hijo de Dios. Y eso marcó toda su vida. El segundo punto es muy esencial. Enamorado de Jesucristo. El Papa Francisco lo reiteraba muchas veces, insistía en estar enamorado en la redención de Cristo. Cristo fue capaz de morir como hermano mayor por cada uno de nosotros. Era un hombre cristológico, por eso quería reproducir los gestos, las acciones, el estilo de Cristo. El tercer punto es que era un hombre querigmático, carismático, es decir, abierto a la unción del Espíritu Santo. Como hemos visto y podemos hablar después, el Papa tuvo muchas intuiciones e intuiciones geniales. Realmente no eran una mera inspiración humana, eran una inspiración del Espíritu Santo. El Papa, un gran orante, oraba siempre para estar abierto a la fidelidad de la voluntad de Dios bajo la acción del Espíritu Santo. El cuarto punto del Papa Francisco que todos reconocemos es que era un hombre extremadamente mariano, ¿no? Él, como Jesús, se consideraba un hijo de la Virgen María, un hijo espiritual. Tal es así, como usted nos acaba de decir, que el Papa precisamente eligió ser enterrado en la Basílica Santa María la Mayor. Él, antes de cada viaje apostólico y de cada gran decisión, y después visitaba esta Basílica de Santa María la Mayor y oraba allí. El quinto punto que todos reconocemos del Papa Francisco es que era sobre todo un pastor. Un pastor. Ustedes saben que el Papa es además líder, tiene que hacer política, es además administrador, es además relacionador, pero el Papa Francisco se veía como sobre todo un pastor. Recuerden una famosa expresión suya, que el pastor debe oler a oveja, ¿no? Y que la iglesia debe ser un hospital de campaña cercana a la gente. El otro punto, el sexto que podríamos decir del Papa Francisco, es en alusión a su nombre. ¿Por qué eligió el nombre de Francisco? Es todo un síntoma. Quiso realmente identificarse con este hombre que fue pobre, sencillo, humilde, cercano,
entregado, muy cercano Padre a la Mateo, gente. Padre Mateo, ¿me escucha, Padre Mateo? ¿Sí? Estamos escuchando atentamente lo que usted nos está hablando del Papa Francisco, el decálogo, los mandamientos, la forma de ser de él, de su gestión y todo ello. A la mayoría de los que pisamos esta tierra, íbamos por el sexto, el decálogo del Padre Francisco. El próximo sábado, reitero, es el entierro, después de 100 años, en una basílica, no en la tradicional, en la cripta, ahí en el Vaticano, donde están los otros papas. Va a ser donde él pidió, cerca a la Virgen María, una de las 4 basílicas más importantes. Y reitero, la elección del próximo papa será entre el 5 y el 10 de mayo. Voy con usted, padre, por favor, con las disculpas correspondientes. Muy bien, y efectivamente en este decálogo, otro de los puntos que han definido al Papa Francisco es su alegría y su buen humor. Vivimos en un mundo con muchos problemas. No solo hay problemas en Bolivia, hay problemas en el mundo internacional gravísimos. Incluso hay personas que ya dicen no queremos oír ni de los problemas que existen porque hasta nos deprimimos y nos angustiamos. El Papa Francisco siempre ha insistido en este potencial humano que es la alegría, ¿no? Y además con el buen humor. Pensemos que en los últimos días hubo un periodista que le preguntó, Santità, ¿cómo está? ¿Cómo está en italiano? Y él dijo, seduto, sentado. Es decir, asumió con una gran paz y su serenidad que estaba en silla de ruedas y era el romano pontífice. Otro de los puntos que han sido vitales para el Papa Francisco ha sido la cuestión social, ¿no? Profundamente preocupado por esta realidad y sobre todo con algo que ha vivido el mundo en los últimos años y décadas, los emigrantes, que es una auténtica tragedia. El Papa puso en el tapete esta realidad que afecta a millones de personas en el mundo y que necesita ser tratado con un gran humanismo y una gran responsabilidad. El otro punto que todos vamos a recordar es el tema de la ecología. Por primera vez en un pontificado, ¿verdad?, un papa ha declarado documentos pontificios sobre este tema. Tan preocupante está el cambio climático, la destrucción de la naturaleza, y él nos ha hablado de que todos somos responsables de la casa común, que la creación de Dios no es algo que nosotros podemos disponer a nuestro arbitrio, tenemos que cuidarla y protegerla porque nosotros mismos somos la naturaleza. Y el otro punto de este Papa que todos vamos a recordar es el tema de la paz, porque el Papa ha muerto con unas espinas en su corazón y una de esas espinas ha sido las guerras y últimamente el conflicto entre judíos y palestinos, la guerra de Rusia y Ucrania. Ha sido en estos 12 años, 1 mes y 12 días de pontificado, el hombre en la tierra que más ha luchado por la paz y ha insistido en todos los organismos y ha hecho gestiones precisamente para que se llegue a la reconciliación y la paz. Y finalmente yo diría que del Papa Francisco, este líder tan carismático, tan valiente, porque Enrique, ser papa ya con 77 años y asumir esa responsabilidad es ser muy valiente, ¿no? Con todo lo que venía, pero es el tema de la esperanza. El mundo actual necesita una gran esperanza. El Papa sabe que la esperanza es Cristo y él en todo momento ha querido ser un icono de esta esperanza. Yo creo que estos son 10 de los puntos que vamos a recordar muchísimo en el legado del Papa Francisco. Excelente, Padre Mateo. Tengo un par de preguntas para respuestas cortas, por favor. Usted sabe la velocidad que tiene la noticia en Bolivia también. Está pendiente y viene a hacer campañas solidarias, viene a donar sangre, a incentivar la donación de sangre. Hay gente que opina diferente, ve uno en las redes sociales, en los grupos de amigos y todo ello, de que él no le puso mucho interés a la gente que sufría de los llamados gobiernos populistas y de los dictadores. ¿Qué opina sobre ello, Padre Mateo? La misión del Papa es muy compleja, muy compleja.
Y todos sabemos que las realidades se ven desde el lugar donde se mire, ¿no? Y claro, ya hemos dicho que el Papa, además de ser pastor, fiel a la tradición, ¿no? De ser líder cercano a la gente, es también, tiene que ser político, porque trata con los políticos. Y contentar a todos, acentuar unos puntos más que otros, eso es normal en las personas, ¿no? Y ciertamente muchos pueden criticar al Papa por decir que no tuvo una crítica férrea en torno a ciertos gobiernos populistas, ¿no? Pero el Papa creo que siempre ha estado cercano a la gente sencilla, a la gente inmigrante, a la gente pobre, a la gente vulnerable. Bien, bien, padre Mateo, es muy valioso lo que usted nos está diciendo. Y la última pregunta, por favor. Usted tiene una gran visión, mucha experiencia. Eso que me decía, por ejemplo, anoche teníamos que tener este enlace, pero el padre Mateo tenía que reunirse en Lima con los papás que han perdido a sus hijos. Él me decía, esto dura 1 o 2 horas, pero sabe que en la práctica, Enrique, no voy a poder porque esto, 2 horas se hace el doble, 4. Escuchar a los padres llorando, sus testimonios, es interminable. Y qué gran, cómo valoramos esta labor que usted desarrolla. La ha desarrollado acá en Bolivia, donde ha estado antes, y hoy en Lima, Perú. Lo que usted nos diga sobre esto, un par de minutos, padre Mateo, va a ser muy importante. Hay como 4 o 5 nombres que pueden suceder al Papa Francisco. Ya tenemos un interino, que es Kevin Farrell. Kevin Farrell. Él hace las funciones del Papa Francisco hasta que se elija el otro. ¿Quién lleva la delantera para ser el próximo Papa? Si es que está en condiciones de darnos algunas pautas, padre Mateo. Sí. Hay un dicho en italiano que in conclave entra papa, esce cardinale. El que en el cónclave entra papa, sale cardenal. Pero ciertamente suenan algunos nombres, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta de que Francisco ha sido el primer papa americano, ¿no? El primer papa de otro continente. Con lo cual, su elección abrió un horizonte mucho más grande en la Iglesia Católica, que por tanto es universal. Y ya está en la posibilidad de que el nuevo Papa, por supuesto, pueda ser asiático, africano o australiano, ¿no? Y esto es importante decirlo porque las comunidades en el Asia están creciendo muchísimo, tienen una gran vitalidad. Las iglesias jóvenes de África. Y hay personalidades muy significativas. Por ejemplo, se habla del cardenal Tagle, que es filipino y de ascendencia china, con una gran participación en el mundo sajón, que habla muy bien el inglés, ¿no? Tiene una conexión entre Oriente y Occidente. Y también tenemos otros personajes muy significativos, como puede ser el patriarca de Jerusalén, ¿no? Que tiene una trayectoria también muy interesante. Y Enrique, hay un personaje del que tal vez no se hable mucho, pero es muy significativo. Es el cardenal Cristóbal López, que es español, pero nacionalizado paraguayo, y que vivió 3 o 4 años en Bolivia, porque fue el inspector de los salesianos. Así que hemos tenido un cardenal que ha vivido en Bolivia y que ahora es arzobispo de Rabat, en Marruecos. Es decir, ya estamos en el norte de África y dentro del mundo árabe. Lo que ahora nos espera decir es que quien realmente elige al nuevo Papa es el Espíritu Santo a través de los cardenales. Clarísimo, como siempre. ¿Cuándo lo tenemos por acá, padre Mateo? Bueno, estaba hace poquito y recuerdo precisamente que estuve para presentar un libro, Enrique, que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo ahora, el duelo por la muerte del Papa Francisco y en este caso, duelo por la propia muerte. Dios mediante, espero estar dentro de 3 o 4 meses porque tenemos unas campañas también muy significativas. Bien, un gusto saludarlo. A nombre de Voz y Voto de la Red PAT,
y del pueblo boliviano, que gran parte lo quiere mucho. Que tenga buenas noches, Padre Mateo. Gracias por atendernos. Muy buenas noches y recibamos ese legado del Papa Francisco, sobre todo a pesar de los problemas, de mucha esperanza y bendecida octava pascual. Gracias. Muy bien. Un abrazo. A usted.